Uno de mis recuerdos más lejanos es de cuando prácticamente estaba dejando de ser bebé. No tenía yo más de 5 años de edad, y en este recuerdo estoy mirando la inmensidad del mar a través de la ventana del auto. Esto mientras viajábamos por carretera en una curva bastante prolongada. Recuerdo que mi mamá y mis tíos nos decían alegremente: «Miren, niños, ahí está el mar, ya casi llegamos». Y yo no podía creer al ver tanta agua frente a mis ojos, así como si nada, meneándose tranquilamente en compañía de un sol radiante que hacía brillar sus olas en la bahía de Banderas. Años después, tuve un negocio de helados prácticamente al pie de playa, y el reventar de las olas era un delicioso sonido constante. En mi negocio era común platicar con clientes que a sus más de 40 años de edad conocían por primera vez el mar, y en sus ojos no cabían de alegría, como una niña o un niño que lo ve por primera vez, así como yo en aquel recuerdo de mi infancia. Y a pesar de la inmensa alegría que yo les veía en sus ojos, me daba una profunda tristeza y arraigada impotencia al saber que aún naciendo en un país con tanto litoral como el nuestro, hubiera tanta gente que incluso muriera sin conocerlo. A la Boca de Pascual es por esta vaca, ¿no? Boca de Pascual. Ey. Aquí te sigues adelante y en el semáforo, en los topecitos también puse. Y entonces ahí agarras a la derecha y ya te saca Boca de Pascual. Gracias, carnal. Que le vaya bien. Hoy, después de tener la fortuna de conocer muchas playas a lo largo del Pacífico mexicano e incluso más allá de la frontera norte y del propio continente, llego a una playa a la que nunca había llegado antes: Boca de Pascuales, en el bello estado de Colima, playa en la que viven tan solo 115 personas y que también se encuentra en el Pacífico de nuestro bello y querido México.
estacioné al pie de playa en un lugar bastante privilegiado. Dormir y amanecer con un concierto de olas eterno no tiene precio. Eso sí, en este pedacito de mar, no cualquiera puede entrar a nadar, porque sus olas llegan a medir hasta 8 metros de altura, según lo dicho por varios portales, y 4 metros de altura en su promedio durante todo el año, así que son verdaderamente gigantescas. Si lo suyo es el surf profesional, por supuesto deben conocerlas, pero si no son expertos surfistas, lo adecuado es limitarse a ver el espectáculo únicamente desde la arena. Afortunadamente, a un costado de la playa en dirección norte y a tan solo unos cuantos pasos, desemboca el río Armería, donde mientras se deleitan con una postal de película, se pueden dar un chapuzón de lo más tranquilo. Caminando por la playa, conocí a mi queridísimo amigo Israel, quien como muchos colimenses practica la pesca de orilla, de la cual incluso hay varios torneos. En mi amigo Israel pude constatar el profundo amor que uno puede tener por su tierra, y aunque lamentablemente el viento corría intenso en ese momento y no permitió que grabara bien su voz, yo les puedo dar constancia de su vasto conocimiento sobre la cultura colimense, de su desbordada hospitalidad y por supuesto también de su profundo amor por México. ¿Qué le digo, don Israel? Hablar de los litorales de nuestro estado Colima. No, una chulada. Tenemos una gran biodiversidad, a Dios gracias. Al norte tenemos a media hora un clima de montaña. Tenemos los volcanes del Nevado de Colima y el volcán de Fuego. De allá vengo, de hecho. ¿Sí? Sí. Ah, ok. De Suchitlán, Comala. Maravilloso. Bellísimo, sí. Pueblo mágico, Comala. ¿Qué le digo? Ahí sí se prueba la tuba de a de veras, ¿verdad? Sí, Porque... bajadita. Exacto. Bajadita de la palmera. Sí, bajadita de la palmera, así es. Y la tradición es tomarla con bolillo. Con bolillo, don Israel, no Real, manches. Hay tuberos que ya se bajan de la palmera, tienen sus puestecitos y tienen sus bolillos en la mañana. Entonces le da la mordida al bolillo y el trago a la tuba. Es lo original de la tuba, naturalita, recién bajada de la palmera. Ah, qué bárbaro. Y hablando del conocí, hace poco vi una nota de por qué la palabra teporocho. Es la palabra que usamos mucho en México para asignar a una persona que bebe. El teporocho era de que en aquellos tiempos, vamos a hablar de 1920, 30, había vendimias afuera de los lugares en México y vendían té de canela y vendían té de naranja. Entonces valía 5 centavos el té, pero si lo querían con piquete o con alcohol, agregaban 3 pesos. Entonces era un té por 8 centavos. Ah, qué bárbaro. Órale, wow. Entonces, Té 5 pesos, 5 centavos. Sí. Con agregados 3 centavos. Sí. Ahora, por eso decían, quiero un té por 8. Un té de naranja, un té de canela, pero con piquete. 8 centavos. Y ahí viene la palabra té por 8. Qué bárbaro, don Israel, ¿eh? No, hombre. Le diría a las personas pues válgame, de México entero, que vengan al estado de Colima. O sea, es como cualquier estado, se oyen cosas
violencia o lo que sea, pero somos un estado hospitalario, somos una gente hospitalaria, somos una gente de bien, somos más los buenos que los malos. Tengan cuidado, gocen la playa, si es de orillita no le hace, la cosa es refrescando los pies, sí, y vénganse, Colima los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, carnalito Israel, por tan exquisita plática y emotiva atención. Pero aquí no solo se viene a pescar o a surfear, se viene también a comer delicioso. Y es que aquí sobran restaurantes de primerísimo nivel. Y yo comí delicioso en las hamacas del Mayor. Después de estar por varios días en Boca de Pascuales, continué mi viaje rumbo a la playa La Boquita, en Manzanillo, Colima, una playa que varios viajeros en camper me habían recomendado por su tranquilidad y su excelente lugar para estacionarse. En el camino me crucé con Cuyutlán, un destino turístico que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo su boom gracias al arribo del ferrocarril. A Cuyutlán llegaban personalidades de todos lados. Fue como el Cancún de aquellos años en México, pero lamentablemente en el año de 1932 un tsunami que popularmente se le conoce como la Ola Verde no dejó construcción alguna en hasta 1 kilómetro de costa adentro y 20 kilómetros de costado, un hecho en el que murieron bastantes personas y que hasta el día de hoy está tatuado en toda la población. Sin embargo, Cuyutlán hoy luce radiante y pintoresco, y aunque algunos hoteles emblemáticos como el María Victoria están al punto de la demolición debido a profundos daños en su estructura generados por los recientes sismos, en temporada vacacional en Cuyutlán no cabe un alfiler, sobre todo porque aquí también se come extremadamente delicioso y son abundantes sus famosos restaurantes. En la playa tuve la dicha de conocer a Valente, un excelente ser humano, a quien al platicarle que venía viajando en mi Super Pointer, inmediatamente me ofreció instalarme frente al restaurante de su esposa Nena. Ambos fueron de lo más amables conmigo. Tuvimos una excelente plática y ahí comí los camarones a la diabla más exquisitos que hasta ahora he probado. Muchísimas gracias, Nena y Valente. Les deseo de todo corazón que siempre haya luz en su camino. Y después de pasar una noche de lo más tranquilo, estacionado frente al restaurante de Nena, continué mi camino rumbo a La Boquita en Manzanillo. No se puede estar más a gusto, estacionado frente al mar y también con excelentes restaurantes. Ahí, el mar es una verdadera alberca, sus aguas se menean de lo más tranquilo y el ambiente
es totalmente familiar. Por supuesto, pasé unos días y noches increíbles, trabajando y disfrutando en compañía de las olas del mar. Whoa, 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 whoa.